A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Saludos a la gran audiencia de Telesucesos Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más entrar en sus hogares y por acompañarle a decir las cosas como son. El país está en pleno proceso electoral y en plena campaña política hacia la presidencia de la República y hacia las curules que se disputan para la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros vamos a analizar este tema porque este tema es muy importante y de coyuntura, ya que de esto depende el futuro de los ecuatorianos para salir de una crisis que ha sido agravada profundamente por la pandemia que afecta a la humanidad y obviamente a los ecuatorianos. Para tratar este tema hemos invitado a Mauricio Alarcón. Mauricio es un especialista en temas de ciudadanía. Es un especialista en temas de participación ciudadana y de democracia. Es miembro de la sociedad civil que dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una organización de la sociedad civil que está muy activa en temas que nos preocupan a los ecuatorianos, que está trabajando en beneficio del progreso del Ecuador, del bienestar de los ecuatorianos y del mejoramiento de su democracia. Mauricio, bienvenido. Gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. El país vive un proceso electoral en plena pandemia. Un gusto saludarte a ti y a la teleaudiencia del programa. Y efectivamente, como hemos visto en las últimas semanas, estamos en medio de un proceso electoral atípico, no solo por la situación de la pandemia que nos ha afectado sustancialmente la forma convencional de hacer política, sino que además ha estado torpedeada por incidentes tanto en las instituciones electorales como en los organismos políticos, las organizaciones, partidos y movimientos políticos. Esperemos llegar al día 7 de febrero con un proceso electoral lo más justo, libre y transparente posible para que se garantice la voluntad de los ecuatorianos manifestada en las urnas. Pero ese proceso justo, libre y transparente al que hace referencia ya ha tenido problemas y cuestionamientos por la forma como se llevó la primera fase de él, es decir, en lo que se refiere a la calificación de candidaturas. Y se habla de que de alguna manera la cancha está inclinada, ya que después de la calificación o no calificación, esa minoría se transformó en mayoría que impidió la calificación definitiva de un candidato que sigue cuestionando el proceso. Posiblemente, y la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales está por los suelos. No me refiero únicamente a partidos y movimientos políticos que históricamente han gozado de la desconfianza de la ciudadanía, sino más bien en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Sus erráticas acciones de las últimas semanas no han hecho sino generar mayor desconfianza en los ciudadanos, quienes sienten que estamos, no creo frente a una cancha inclinada, sino frente a autoridades que no cuentan con la capacidad suficiente para hacerle frente a un proceso electoral como el que vivimos. Tú has visto, Patricio, las demoras, no solo en organizar un debate electoral, que además se llevó a cabo de manera bastante atropellada a último momento en función de una fecha establecida en el calendario, sino las demoras en la aprobación de reglamentos o incluso lo tardío que resultó aprobar un protocolo para llevar adelante el proceso electoral en medio del contexto de COVID.
En ese sentido, dado que estas autoridades en teoría nos acompañarán durante varios años más, lo más importante es que tomemos nota de los errores que se ha cometido para corregirlos de inmediato. No nos olvidemos que aunque parezca distante, estamos a pocos meses de iniciar oficialmente otro proceso electoral para renovar finalmente en 2023 a nuestras autoridades seccionales. En efecto, esa pugna que hubo entre las máximas autoridades electorales, es decir, entre los miembros del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, provocó un enfrentamiento entre ellas por el supuesto incumplimiento de una sentencia del organismo contencioso que decantó en la destitución de 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Desde luego, eso pesa en la confianza y o desconfianza de la ciudadanía que el 7 de febrero se convertirá en electoral. La sociedad civil, Patricio, ha venido haciendo sugerencias de manera permanente para mejorar el proceso electoral. Hemos venido nosotros enviando algunos detalles respecto de reglamentos, de resoluciones que esperábamos desde un primer momento sean tomados en cuenta. Lamentablemente, en la gran mayoría de casos no lo han sido. La experiencia de la sociedad civil en estos temas no es coyuntural, además. Recordarás tú que organizaciones como la que dijo Ciudadanía y Desarrollo, o como Corporación Participación Ciudadana o Grupo Faro, hemos trabajado juntos en procesos electorales anteriores, hemos emitido recomendaciones, hemos emitido críticas con propuesta y se ha logrado corregir errores incluso sobre la marcha. No es lo óptimo, pero al menos es algo positivo. No obstante, en este último tiempo, por las condiciones actuales, desafortunadamente se ve que incluso un debate que tenía que recibir apoyo de la sociedad civil termina reducido a un consejero que organiza a un grupo de amigos para que pueda determinar preguntas, para que pueda determinar a los entrevistadores, y pues simplemente el resultado, como hemos visto incluso a pocas horas de que esto se realice y pocas horas después de culminado, termina siendo bastante caótico. Y esto a la larga afecta nuevamente a un proceso electoral que no goza de la confianza de los ecuatorianos. En efecto, el debate que la ciudadanía y los ecuatorianos asistimos, porque fue transmitido por todas las cadenas de televisión y radio del país, era un debate que claramente se vio serias falencias. Más parecía el formato de un concurso de belleza que un debate entre candidatos a la presidencia de la República. Bueno, tú lo has dicho, no yo, pero yo preferiría hablar de un foro. Básicamente estuvimos frente a un foro presidencial. A última hora, incluso, como quizá la mayoría de nuestra teleaudiencia debe haber sabido, se cambió un formato para que todos pregunten y respondan y después se vuelva a preguntar y se vuelva a responder, en lugar de que haya repreguntas sobre la marcha. Lo que se busca en un debate es contraponer ideas, no solo entre los candidatos, sino que también se reciba cuestionamientos de los moderadores en función de las afirmaciones que se está haciendo. Estuvimos básicamente frente a un examen oral de aquellos a los que nos tomaban en la escuela o en el colegio, en el que el profesor te decía, ¿qué piensas de esto? O ¿cuál crees tú que es esta cosa? O entrégame datos de información, simplemente después veré qué calificación te pongo. Hemos estado frente a un debate por primera vez que no ha tenido la forma de debate y que tiene que obviamente pulirse en su metodología, en sus contenidos, para garantizar lo que busca incluso la reforma más reciente al Código de la Democracia, que es que los ciudadanos cuenten con elementos suficientes para votar. Si es que no hay un voto informado, si es que no hay una decisión consciente y debidamente fundamentada, caeremos nuevamente en demagogia y en populismo, algo que por desgracia incluso se presentó en muchas de las intervenciones de los debatientes en este fin de semana. Sí, en efecto, por responder a alguna de las preguntas improvisadas en mucho caso y sin la preparación adecuada, salían del estómago muchas respuestas, es decir, para demostrar que tienen o no tienen cierta facilidad de palabra para responder a una pregunta que salía de un sobre cerrado. Pero siendo obligatorio el debate presidencial, está establecido en el Código de la Democracia,
¿qué hacer para mejorar? Y ya los propios candidatos a la presidencia de la República decían que hay que reformar drásticamente el Código de la Democracia y la Ley de Elecciones. Entonces, eso definitivamente son cosas que se traían de los pelos para salir de la pregunta, ¿no? E imagínate lo que es, Patricio, cuando creíamos muchos de nosotros que las reformas aprobadas en febrero de 2020 eran suficientes para llevar a cabo un buen proceso electoral, terminamos dándonos cuenta que no lo son y que tan pronto terminemos este proceso vamos a tener que sentarnos nuevamente a construir reformas a una norma electoral. Lamentablemente creo que este es el cuento de nunca acabar y en función de lo que decidan los partidos políticos, no te olvides que ellos son quienes finalmente aprueban leyes cuando están representados en la Asamblea Nacional, veremos los resultados. Hasta ahora, al menos, creo que ha habido mejoras, pero insuficientes, truncando la aspiración que muchos teníamos, que es finalmente contar con reglas de juego claras para un proceso electoral libre, justo y transparente. Robert Dahl especifica claramente que uno de los fundamentos de la democracia es precisamente el voto informado, y en el debate no se informó absolutamente nada porque no se trató de un plan de gobierno. Los moderadores y el propio esquema del debate no permitió que los candidatos presenten parte de sus planes de gobierno, sino que respondan a esas preguntas. Entonces, la ciudadanía, en mi modo de ver, no quedó informada. Y definitivamente ahí juega un rol fundamental quien se activa como moderador. Por favor, quien está moderando tiene que exigir a los participantes concreciones. El hecho de que una persona evada la respuesta o que dedique 1 o 2 minutos para hacer autobombo de su partido político no tiene sentido. Para eso está el Fondo de Promoción Electoral y las cuñas que se están distribuyendo en televisión y en radio. El debate era la oportunidad para profundizar en los escuetos planes de trabajo que han presentado a inscribir sus candidaturas o, por supuesto, contraponer y polarizar entre los distintos candidatos. Eso, insisto, lamentablemente no lo hemos visto y por el contrario, mi querido Patricio, hemos visto exabruptos de varios candidatos que, con todo respeto, obviamente han cometido hasta bloopers en el sentido de hablar de que quieren proteger la vida desde antes de la concepción. No sé si quieren en ese sentido pues proteger el derecho a las relaciones sexuales, como alguna persona lo quiso hacer en la constituyente de Montecristi, o escuchar cosas que realmente sorprenden, como al candidato Lucio Gutiérrez decir que en su gobierno se garantizó la independencia de la justicia, cuando precisamente por meterle la mano a la Corte Suprema se cayó como presidente. Pues, o sea, ese tipo de cuestiones resultan realmente sorprendentes en un debate que no cumplió con su objetivo. Por supuesto, otros candidatos creo que hicieron lo correcto, no solo se presentaron como buenos alumnos de sus estrategas, repitiendo en múltiples ocasiones los mensajes para que entren en la audiencia, sino que además manejaron guiones a la perfección y sin despeinarse, sin generar polémicas, sin contraponerse unos a otros, para tratar de aprovechar la presencia en medios y ganar algún terreno respecto de los votantes indecisos. 16 candidatos para un debate en realidad es demasiada gente, ¿no? No hay cama para tanta gente en un debate presidencial. ¿Qué hubiese pasado? El cuestionamiento que yo me hago, si es que se les ponía a los 3 candidatos que están liderando las encuestas. ¿Encuestas confiables o no confiables? Es mi pregunta. Bueno, lamentablemente, Patricio, más allá de lo que digan las encuestas, tenemos 16 candidatos. 16 candidatos que están ejerciendo su derecho de participar, su derecho a elegir y ser electos. Y pues lo que hay que preguntarnos es por qué se produce ese fenómeno. ¿Por qué estamos frente a una dispersión bajo tal cantidad de candidaturas? ¿Es que acaso hay organizaciones políticas que simplemente se activan para los procesos electorales y se venden o se rentan al mejor postor para permitir que una persona ocupe recursos públicos y trate de llegar al poder? Yo creo que por ahí está el problema. Y claro, el debate sería mucho más óptimo entre quienes en realidad tienen opción, incluso para aprovechar de mejor manera la dinámica y el tiempo. Pero lo cierto es que al menos en esta primera vuelta va a resultar
muy difícil. Creo que para la segunda, que también se prevé un debate obligatorio una vez que arranque formalmente la campaña en el mes de marzo, veremos algo más dinámico, algo más de contrapesos entre unos y otros, y esperemos, por supuesto, que tengamos moderadores de calidad y buen formato, buen manejo, y por supuesto que esto no sea simplemente preguntas que, como vimos, hasta tenían errores, ¿no? Lo cual resulta realmente triste. Hay una tradición, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, de poner de moderadores a periodistas que potencialmente tienen una habilidad y un conocimiento periodístico, pero no tienen el conocimiento profundo de la política, ni son estudiosos de la política. Entonces deberían ir más allá en la búsqueda de esos moderadores, que en el debate anterior, no, en este que pasado, no dio lugar a que la ciudadanía se informe precisamente de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia. Ciudadanía que llegará al 7 de febrero en medio de una pandemia a sitios que potencialmente serían focos de contagio, Mauro. Además, debemos tener en cuenta en este contexto, Patricio, que hay un riesgo inminente de que haya ausentismo mucho más alto que en procesos electorales anteriores. El contexto de enfermedad hace que personas digan, no, yo prefiero pagar $40 de multa, pero no poner en riesgo mi salud, la salud de mi familia. Y eso creo que le va a hacer mucho daño porque no se han tomado las precauciones del caso para darle garantías al ciudadano para que acuda a votar sin mayor riesgo de salud. Además, ausentismo, más o menos del 20% que se ha venido presentando de manera recurrente en elecciones presidenciales, esperemos no llegue a superar el 30%, porque esto afecta la cantidad de votos que puede obtener uno u otro candidato, disminuye la legitimidad de su triunfo. Estamos viendo además que las encuestas evidencian porcentajes de entre el 20 y 25% para acceder a una segunda vuelta, con lo cual en realidad preocupa mucho el tema de legitimidad para que no se repita aquello que vimos en las elecciones seccionales, donde tuvimos alcaldes aquí muy cerca que fueron electos con el 13% de la votación, o el caso nuestro propio de Quito, en que el alcalde Jorge Yunda fue electo con apenas poco más del 20% de los votos, ¿no? Hay que trabajar desde ya, nos quedan pocos días para el 7 de febrero, en darle confianza a la ciudadanía respecto de su salud al momento de votar y hacer que la pandemia, más allá de sus complicaciones propias, no afecte ni distorsione el resultado electoral. Una de las medidas alternativas para evitar precisamente que los centros de votación se conviertan en un foco de contagio es alargar el tiempo de sufragio, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Es favorable, es beneficioso, afecta, atenta contra la ley? Porque hoy todo el mundo se ha vuelto constitucionalista y legalista, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué podemos decir? No es malo que los ciudadanos estén preocupados de la Constitución y de la ley, pero lo óptimo es que las autoridades entiendan que en un Estado de Derecho, aún existan circunstancias excepcionales, se tiene que estar al tenor normativo. En ese sentido, el tiempo nos da la razón para aquellos que creemos que las normas no tienen que ser tan reglamentarias ni tener especificidades como las que tiene nuestro Código de la Democracia. Imagínate que en un artículo se dice, las elecciones empiezan a las 7 de la mañana. Y en otro artículo dice, las elecciones se cierran a las 17 horas. Entonces, si por A o B circunstancias se intenta modificar la hora de inicio y de fin de las elecciones, efectivamente estamos frente a un acto ilegal. Por mucho que diga la Procuraduría o quién sabe qué, lo contrario, lo cierto es que la ley tiene tantas minuciosidades como estas que terminan afectando un proceso excepcional como el que estamos viviendo. Ahora, ni siquiera pudieron o fueron capaces de ponerse de acuerdo al interior del CNE, Patricio, tú lo sabes, en el tema de los horarios. Se dijo inicialmente la semana pasada en horas de la mañana que se iba a establecer dos grupos, cédulas impares en la mañana, cédulas pares en la tarde. Y la gente por último reclama, pero se organiza. Pero 2 horas después sale el mismo CNE a decir que no ha dispuesto nada, que es simplemente un exhorto, una sugerencia. Eso genera nuevamente inseguridad, desconfianza,
del ciudadano respecto del proceso, porque no sabe con qué sorpresa se va a topar. Mira lo que pasó con el tema de las pruebas PCR. No, todos los miembros de las juntas receptoras del voto necesitan llegar con una prueba PCR negativa, en palabras del viceministro de Salud en el Consejo Nacional Electoral. 2 horas más tarde, no, nos equivocamos. No es eso, no se preocupen. Esto es para organizaciones políticas y veedores internacionales. ¿A qué jugamos? Démosle seguridad a los ecuatorianos respecto al 7 de febrero. Demos las condiciones para que la mayor cantidad de gente pueda acudir a votar. No vaya a ser, insisto, que el ausentismo nos juegue una mala pasada. Ojo con ese detalle. Mauricio, y además del ausentismo empieza a haber una fuerte tendencia hacia el voto nulo. Eso afecta también a un proceso democrático. Indiscutiblemente. Y el voto nulo es un voto válido y legítimo. Claro. Está establecido en la norma y nadie dice lo contrario. La gente que no se sienta representada por uno u otro candidato, totalmente de acuerdo en que vote nulo. La última elección, la que tuvimos nosotros, recordarás tú, el 19 de febrero de 2017, contó con más, en primera vuelta, con más de 730,000 votos nulos, una cifra no menor. Y si a esa cifra además le sumamos que tuvo poco más de 285,000 votos en blanco, juntos más de 1 millón de votos. Ojo, son más de 1 millón de votos de un universo de votantes que llegó a la urna de casi 10.5 millones, Patricio. Estamos hablando que el 10% de la votación se va entre votos nulos y votos blancos. El 90% termina siendo votos válidos. Y si de ese porcentaje de votos positivos o a favor de una u otra persona empezamos a hablar de ausentismo, cuidado, insisto, y las cifras nos juegan una mala pasada. No me refiero a favor o en contra de determinado candidato, me refiero a la legitimidad que da a una persona candidata llegar al poder con el suficiente apoyo de los electores. ¿Qué sucedería si el voto nulo tiene mayor porcentaje que el voto que recibió el ganador de la primera vuelta? Bueno, hay una norma clara establecida en el Código de la Democracia respecto de los votos nulos y efectivamente se dice que si existen un número específico de votos nulos, pues tocará en definitiva llevar a cabo una nueva elección. Específicamente, para que tú tengas en cuenta en nuestra audiencia esa norma, es una causal de nulidad de elecciones cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de los candidatos. Es difícil llegar a ese escenario porque no basta con que el nulo quede en primer lugar, sino que el nulo debe sumar más que todos los candidatos juntos. Un escenario poco probable, pero si eso llegare a ocurrir, que con toda seguridad puedo decir que no será el caso, se tendrían que declarar la nulidad de las elecciones. Imagínate tú lo que eso significa. Insisto, el voto nulo es un voto legítimo, es una expresión de la ciudadanía en las urnas, pero hay que tener cuidado respecto al rol que tiene que jugar el voto positivo respecto del voto blanco y el voto nulo en un momento en que, como he dicho, las elecciones no gozan de la confianza de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, un proceso complicado y una decisión complicada también en la ciudadanía, o la vida o continuar con un proceso electoral, o me contagio de COVID o escojo adecuadamente al presidente de la República. De esta manera, con Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre el proceso electoral y sobre el debate presidencial, hemos dicho las cosas como son, al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.